Días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros qué es lo que se entiende por sadhana o práctica espiritual, o aquellos ejercicios que facilitan el desapego, sobre todo cuando estudiamos el Bhagavad Gita. Sadhana son una serie de ejercicios espirituales que facilitan el desapego por las cosas mundanas. Hay autores que identifican sadhana con el karma yoga, la acción desinteresada, con el bhakti yoga, el yoga de la devoción, y el jnana yoga, el conocimiento del Bhagavad Gita. Y es un término común también usado en la filosofía del yoga. Os doy este comentario de Swami Sivananda que nos ayudará a entender la importancia de la sadhana. Restringe al ser inferior por el ser superior. Somete a la mente inferior por la mente superior. Es difícil conquistar el deseo porque es de una naturaleza altamente compleja e incomprensible. Pero un hombre de discriminación, conocimiento discriminatorio, es decir, quien ha realizado Atman, y desapego, que practica la sadhana constante e intensamente, puede conquistarlo con bastante facilidad. Es la duda lo que impide involucrarse en el sadhana espiritual y alcanzar el más alto conocimiento y felicidad. El Dalai Lama, que era budista, admiraba a Sri Ramakrishna. En la siguiente frase podemos ver que sadhana puede incluir las prácticas de otras religiones, y esto es muy importante y es una de las esencias del Vedanta. Recordemos que Ramakrishna realizó las diferentes escuelas hinduistas, así como el Islam y el cristianismo, practicando tanto el Islam como el cristianismo durante varios años. Y os leo: Sri Ramakrishna fue uno de los más grandes adeptos espirituales de la India de los últimos tiempos. Al asimilar las sadhanas, costumbres y prácticas de diferentes religiones en su propia práctica personal, presentó un poderoso ejemplo de respeto por otras tradiciones religiosas. Swami Vivekananda, el discípulo de Ramakrishna, afirmaba: la forma más adecuada y potente de sadhana es la síntesis de los 4 caminos del yoga: karma, jnana, bhakti, jnana. En la mente hay 3 defectos: mala o impureza, vikshepa o divagación mental, y avarama o velo. La impureza debe eliminarse mediante la práctica del karma yoga. La divagación mental debe eliminarse mediante la adoración o upasana. El velo de la ignorancia debe ser rasgado mediante la práctica del jnana yoga. Solo entonces es posible la autorrealización. El yoga de síntesis trae un desarrollo integral, desarrolla el cerebro, el corazón y la mano para trabajar armoniosamente y conduce a la perfección. Y también afirmaba: mis discípulos deben enfatizar en el trabajo más que en las austeridades, tamas. El trabajo mismo debería ser parte de su sadhana y de sus austeridades. Este mensaje lo lanzó cuando ya había creado la Ramakrishna Mission en Calcuta. Interesante esta reflexión de Swami Vivekananda. El karma yoga, el trabajo, tiene que formar o puede formar parte de nuestra sadhana. Y esta es quizás una de las grandezas del karma yoga. El hombre cumpliendo su trabajo, su deber, su dharma, en su vida cotidiana como trabajador, como empresario, como padre de familia, puede seguir un camino de espiritualidad y alcanzar el autoconocimiento y la liberación. Fantástico el mensaje del karma yoga. Y si puedes, suscríbete a este canal y me ayudarás a dar a conocer el Bhagavad Gita. Muchas gracias. Om Namaste.